empezamos con la ponencia titulada La seguridad en la gestión de activos inmobiliarios. La vamos a dar mi compañero Iván Ballesteros y yo, Raúl Aguilera. Pertenecemos a la Asociación de Ingenieros de Seguridad de España. Ahora os contaré un poquito quiénes somos. Trataremos un poquito quiénes somos para que nos conozcáis. Hablaremos de la seguridad en edificios de oficinas, videovigilancia y control de accesos. Profundizaremos más adelante. ¿Qué es AEINSE? ¿Quiénes somos los miembros de AEINSE? ¿Por qué AEINSE? AEINSE nace en 2014 como respuesta a la ausencia de esta figura en la Ley de Seguridad Privada, que no nos reconoce como colectivo, y sí creemos que tenemos un papel relevante porque hay muchos ingenieros que nos dedicamos al sector de la seguridad y de alguna manera, al no estar recogida esa figura, nos vemos un poco huérfanos de contenido en cuanto a formación o en cuanto a estructura a la hora de poder ejercer un papel relevante en el sector. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la asociación? Pues el objetivo es dar soporte a la evolución de la tecnología de seguridad en España. Como ingenieros estamos normalmente mucho más al día y mucho más actualizados que a lo mejor otros actores dentro del sector de la seguridad, y creemos que podemos ejercer una influencia positiva a la hora de recomendar y de tratar los temas de la seguridad electrónica. La racionalización de la actividad de los ingenieros de seguridad. Al no estar reglada, pues los límites no están establecidos y como asociación podemos debatir cuáles son esos límites y dónde debemos desarrollarnos. Y por último, difusión de las mejores prácticas en técnicas de la seguridad. Sí es cierto que nosotros dentro de la asociación pues atesoramos un conocimiento que creemos que puede ser muy positivo a la hora de compartirlo con el sector, y recientemente hemos empezado a tocar diferentes palos dentro del sector de la seguridad y a proponer guías de buenas prácticas, por ejemplo, en la ciberseguridad de los sistemas de seguridad física, guías de formación, guías sobre la gestión de proyectos, etcétera. Si alguien estuviera interesado, si algún ingeniero estuviera interesado en asociarse, pues la asociación ofrece ventajas interesantes, como pueden ser esos foros, esos ámbitos, esos grupos de trabajo en los que podemos colaborar y no solo conocernos, sino también beneficiarnos del conocimiento de del resto de compañeros, que muchas veces nos complementa y nos enriquece. Una vez presentado a AEINSE, le voy a dar paso a mi compañero Iván, que os va a meter de lleno en el tema a tratar en la ponencia de hoy. Gracias. Vale. ¿Cuál es el enfoque que vamos a hacer hoy? Es decir, ¿qué hace un ingeniero cuando tiene que hacer una solución de seguridad en un edificio, y particularmente un edificio de oficinas? Es decir, al final lo que queremos es hablar hoy de qué es lo que vemos o cómo vamos a abordar edificios de oficinas que suelen estar en alquiler y que a su vez esa gestión de la seguridad está dentro del proceso de la gestión inmobiliaria. Es decir, hay un tercero que hace la gestión inmobiliaria, hay unos inquilinos y hay como dos partes de seguridad: la propia seguridad del edificio y la propia seguridad de cada uno de ellos. Dentro de eso vamos a hablar siempre del ciclo cuando el edificio está alquilado. Es decir, un edificio de oficinas lo vamos a tener en estado desocupado y las medidas son distintas. En estado de reforma y tienes más controles de vigilantes porque estás en reforma con muchas personas que entran y salen, pero en estado alquilado, que es cuando tienes que conseguir la mayor eficiencia y eficacia de las medidas de seguridad, porque es el estado que va a estar durante más tiempo operando. ¿Cuál es el objetivo realmente en ese estado alquilado? Pues conseguir una eficacia, una eficiencia en la explotación. Al final, los servicios de seguridad tienen unos costes realmente importantes. Es verdad que muchos edificios en activos inmobiliarios, en grandes avenidas, la Diagonal, la Castellana, tienen de por sí servicios de seguridad como parte de su oferta de servicios al edificio, pero es cierto que tenemos que trabajarlos con mucha eficiencia porque son costosos y conseguir de ellos el mejor resultado. Hay temas de cumplimiento normativo que tenemos que tener presente y efectivamente la propia eficacia de las medidas de seguridad, que es casi que donde más nos vamos a focalizar hoy. ¿Cuáles son los desafíos? Las amenazas de seguridad que van cambiando, es decir, al final cada edificio tiene unas amenazas de seguridad que las básicas son las mismas, pero depende la actividad del edificio y depende del entorno en el que se encuentre.
la influencia de los riesgos en esa propia gestión, es decir, cómo los riesgos van cambiando y cómo somos capaces de asumir ese proceso de cambio con un edificio que está diseñado y está operando. ¿Cómo podemos reducir las inversiones? Porque no nos olvidemos, si estamos hablando de una gestión inmobiliaria, al final lo que buscan es, intentan pues reducir la inversión, reducir el gasto, pero manteniendo ese nivel de eficacia de la seguridad. Y por supuesto potenciar las propias infraestructuras que el edificio ya tiene. Al final el edificio, cuando ha sido diseñado con unas vías de entrada, con unos controles en la cabeza del arquitecto que lo ha diseñado, y tenemos que potenciar esos controles, no podemos plantear otros distintos, esos los tenemos que potenciar. ¿De qué amenazas estamos hablando en este tipo de edificios? Por supuesto, una de ellas, aviso bomba, sin lugar a duda, debidamente procedimentado y cómo atender ese tipo de avisos, pero que incluye todos los procedimientos de organización para que efectivamente los inquilinos de alguna manera en un momento determinado se pueda dar una respuesta adecuada a esta circunstancia. Los más comunes, acceso no autorizado, es el problema más importante de los edificios alquilados, intrusión, hurto, vandalismo, y ya en casos menos frecuentes, afortunadamente, hablamos de agresiones personales, o hablamos de robo, o hablamos de atraco y sabotaje. Ahora, hay otras amenazas que aplican, depende de qué, del atractivo del edificio o del inquilino. Está claro que no es lo mismo un inquilino con un perfil y con un atractivo que un inquilino de otro tipo. Entonces tenemos que entender que realmente las medidas de seguridad de alguna manera tienen que proteger esos riesgos comunes, pero si algún inquilino tiene unas necesidades de protección específicas, a lo mejor las medidas de seguridad del edificio pues ayudan de alguna manera a mitigar ciertos riesgos, pero otras tendrá que protegerse el propio inquilino. Y dentro de este proceso hay que hablar siempre de cuatro fases en el día, y hay que entenderlo, es decir, son 4 etapas del edificio. Vamos a partir de la más simple. El edificio está cerrado, no hay personas que estén trabajando en el edificio, y empieza la operación, pero la operación no empieza de forma instantánea. Empiezan a llegar personas, se empieza a ocupar, y hay un periodo de tiempo donde se hace el inicio de la actividad. El edificio, en la etapa de tiempo donde está completamente activo, la etapa de tiempo en el que la actividad finaliza y vuelve a estar cerrado. El momento más fácil de proteger un edificio es cuando el edificio está cerrado. Es el más sencillo. Sin embargo, este espacio de tiempo, aunque es que está pintado que parece que es un 25%, en realidad suele ser de muy poco tiempo. En la mayoría de los edificios realmente hay personas trabajando hasta las 12 de la noche. Y a lo mejor alguna persona llega a las 5:30 de la mañana. ¿Y eso qué significa? Que el edificio realmente está cerrado durante 5 horas. Y durante el resto del tiempo estamos en esta fase, que quizás la que menos preocupa es la etapa de actividad, porque como está muy ocupado voy a tener muchos recursos para trabajarla, pero la etapa más difícil para proteger son estas etapas, este inicio de actividad donde el edificio está abierto, donde empieza a haber ocupación, pero no ocupación suficiente. Lo mismo cuando finaliza la actividad del día. Dentro de los propios edificios también tenemos que entender el concepto de defensa de profundidad, que se aplica a cada uno de los edificios. Al final, defensa de profundidad, ¿qué nos dice en términos generales? Es muy simple. Es decir, si yo paso de un área pública a un área que ya está vigilada, mucho antes de entrar al edificio, pero he pasado a lo mejor por ese perímetro exterior, empiezo a estar en un espacio vigilado, evidentemente que hay una posibilidad de que un adversario se ha detectado, una persona que no debe estar se ha identificado. Pero pasar de esa área vigilada a esa área controlada, pues evidentemente lo que interesa es que ese control sea muy bueno. ¿Para qué? Para que sean muy pocos los adversarios que son capaces de evitar este filtro. Porque siempre vamos a tener el filtro final. Es decir, no nos olvidemos que al final el propio inquilino tendrá sus propias medidas de seguridad para que las personas entren a sus instalaciones. Y esto es lo que llamamos defensa de profundidad. Vas teniendo una serie de controles donde al final la posibilidad de que se produzca un daño en este sitio, que es el que nos interesa proteger, pues tiene que darse la circunstancia que no ha sido posible identificarlo mucho antes. Y luego con una ventaja adicional, que lo veremos más adelante. Si nosotros detectamos el adversario con mucha anticipación, antes de que el adversario produzca un daño en el inquilino, lo que estamos haciendo es mitigando el riesgo. Estamos mitigando el impacto. Al final estamos evitando que tienes una entrada en un edificio, tienes una puerta que está rota, tienes por supuesto un daño, pero no has conseguido que el daño se produzca realmente en el interior del inquilino. Entonces, dentro de lo veremos más adelante, dentro de
de tu análisis de riesgos, vas a ver cómo has conseguido, con las medidas de seguridad, has conseguido realmente mitigar ese riesgo. Tenemos que ser conscientes que los accesos peatonales suelen ser los que están más controlados. ¿Cuáles son los que suelen estar menos controlados? Las salidas de emergencia, por ejemplo. Con suerte, muchas veces las salidas de emergencia salen del área controlada y entran en un espacio vigilado, pero en algunos edificios las salidas de emergencia salen directamente a la calle, lo cual hace todavía mucho más complejo la protección. Y también tenemos que ser conscientes que en muchos edificios la entrada de vehículos no desencadena en el vestíbulo donde efectivamente van a controlar a las personas que entran, sino directamente van a un espacio que en muchos casos dan a un vestíbulo de ascensores, y del vestíbulo de ascensores entras directamente a todas las plantas. ¿Y esto qué significa? Que el nivel de control que voy a tener a través de las entradas de vehículos es muy inferior que el que voy a tener a través de las entradas peatonales. Y por supuesto, no hay que descartar que en algunos casos, dependiendo del edificio en particular, puedas tener pues instrucciones por escalada o descuelgue, que son poco frecuentes, pero si hacemos seguridad las tenemos que tener en cuenta. Cuando analizamos eso dentro de un edificio, vamos a construir diagramas de este tipo. Y con diagramas de este tipo vamos a poder identificar cuáles son los caminos por los cuales un intruso puede acceder a una zona determinada. Y podemos identificar dónde vamos a necesitar disponer de medidas de seguridad. Y además vamos a saber cuál es el impacto de esas vías de evacuación, que muchas veces las vías de evacuación, como son son necesarias para la seguridad de las personas, en algunos casos pueden entrar en conflicto con seguridad de la propia instalación, y tenemos que saber cómo los vamos a tratar. Como consecuencia de esto y como consecuencia de las amenazas, pues evidentemente hacemos un planteamiento por cada edificio. Es decir, no podemos plantear todos los edificios de forma igual. Cada edificio es individual, porque su arquitectura, su distribución de puertas, su layout, su actividad, el espacio y el entorno son distintos. Por lo tanto, hacemos un análisis de riesgos donde identificamos esos riesgos que vemos antes, esas amenazas, qué nivel tienen. Y a partir de ahí empezamos a identificar cuáles son las medidas que necesitamos en este layout. ¿Para qué? Para dos cosas. Es decir, aquellos riesgos que están por encima del apetito, reducir la probabilidad, es decir, hacer que seamos menos vulnerables y mitigar el impacto. ¿Cómo mitigo el impacto? Como les dijimos anteriormente, yo no voy a evitar que me rompa una puerta de emergencia para entrar, pero yo sí me voy a enterar que me han roto una puerta de emergencia, y como consecuencia de ello, antes de que lleguen al espacio del inquilino, voy a poder dar una respuesta para que no se produzca un daño mayor. En ese caso lo que estamos haciendo es reduciendo el impacto, y en el caso de detectar estamos moderando la probabilidad. ¿El resultado de eso cuál debe ser? Debería ser un plan de seguridad. Es decir, el edificio debería tener un plan de seguridad, y a partir del plan de seguridad es que se establece cómo se organiza la seguridad, los vigilantes, el contacto con seguridad de cada uno de los inquilinos, porque cada uno de los inquilinos, vamos a ver, hay un jefe de equipo, hay un servicio de vigilancia, pero ¿cómo se comunica ese jefe de equipo y ese servicio de vigilancia con cada uno de los inquilinos? Tiene que estar procedimentado y de forma correcta. Hay unas infraestructuras que hay que utilizar. No nos olvidemos, por ejemplo, cuando hablamos de un control de acceso, un torno me puede durar 20 años si está debidamente mantenido. Por lo tanto, en 20 años tengo que aprovechar ese espacio, esa infraestructura, o una barrera, o una puerta eléctrica, o una cerradura con una puerta, ¿de acuerdo? Pero las dos medidas de seguridad electrónica, que es donde creemos que más ha crecido la tecnología y tiene mucho más valor, son justamente en el tema de videovigilancia y de control de accesos. Y son las medidas que a continuación les vamos a contar como puntos que creemos que son interesantes en este tipo de soluciones. Y es que, ¿cuáles son las principales tendencias de la videovigilancia de las que nos podemos aprovechar en los edificios de oficinas? Actualmente, las cámaras utilizan inteligencia artificial y analíticas de vídeo avanzadas. Hemos llegado a un punto en el que las cámaras son capaces de discriminar de manera mucho más eficaz los objetos, las personas, los vehículos que están monitorizando. Tiempo atrás se hacía por tamaño, se hacía por perspectiva, por movimiento de píxel. Ahora las cámaras ya pueden detectar si es una persona, hacer una estimación de la edad, si es un vehículo, marca, modelo y color, etcétera. Entonces, estos avances creemos que pueden ser interesantes para el ámbito en el que nos movemos.
Esas analíticas, como las cámaras cada vez están más avanzadas, cada vez son más potentes, son pequeños ordenadores, podemos distribuirla, podemos poner esa capacidad en cada uno de los elementos, eliminando el riesgo que se podía tener cuando el análisis de vídeo se hacía de manera centralizada. Yo no estoy diciendo que el análisis de vídeo centralizado no tenga sentido, simplemente que la tecnología evoluciona de manera que podemos eliminar ese cuello de botella si es necesario, y también podemos personalizar cada una de las cámaras ya antes de ponerla, o sea, a funcionar en la instalación. Podemos dedicar una cámara para un uso y otra para otro. La integración con la solución de seguridad completa. A día de hoy ese tipo de analíticas envía una serie de metadatos que pueden ser aprovechados también por otros elementos de la seguridad electrónica, haciendo que se pueda interactuar pues, con barreras, con sirenas, con otros elementos de la seguridad que nos permiten ser mucho más eficaces. Y la videovigilancia en la nube también permite que uno de los gastos más potentes dentro de la videovigilancia, que es el gasto en servidores, el gasto en disco duro, pues pueda convertirse de CAPEX, de una inversión física, a OPEX, un beneficio de la empresa que puede ir aumentando los recursos y además ahorrar en el mantenimiento de un sistema de seguridad en función del volumen de cámaras y del volumen de analíticas que necesite en cada momento. Sin olvidarnos de que las cámaras de videovigilancia están tratando con imágenes, que es un dato sensible, y tendremos que vigilar muy mucho la parte de la seguridad de los datos que trabajamos, la ciberseguridad asociada a esas cámaras, y también qué podemos y qué no podemos monitorizar. En un edificio, estas tecnologías que os he comentado hace un momento nos permiten una detección mejorada de personas, vehículos, objetos e incluso eventos. Las cámaras con inteligencia artificial son capaces de detectar cada día más, y eso es algo que en el futuro veremos de manera más habitual, de analizar comportamientos. Ya empieza a poder verse cámaras que son capaces, por supuesto, de detectar el merodeo desde hace ya tiempo, pero también actitudes que indiquen que la persona es sospechosa de cometer un robo, por ejemplo, por la manera de aproximarse a un objeto, etcétera. También podemos hacer de una manera mucho más precisa una evaluación de si un objeto ha sido sustraído o si un objeto ha sido abandonado, obviando a las personas, por ejemplo, o si una puerta se ha quedado abierta obviando a las personas, si un objeto que no debe estar en una zona. Eso nos permite ser más eficaces, porque en realidad la videovigilancia, uno de los beneficios que nos permite es una mejora de la eficiencia operativa de la seguridad, porque hay un vigilante que puede estar delante de todas las cámaras de un edificio y tener una visión general de lo que está pasando en todas partes. Pero sí es cierto que si el edificio es grande y tiene muchas cámaras, si no incluimos esta serie de analíticas que nos dan información sobre lo que está pasando y nos dan avisos, pues el operador puede quedar saturado con esa información. Entonces la combinación de la persona con las cámaras y su tecnología y los avisos que nos proporcionan nos permite ser mucho más eficaces con los recursos de seguridad que utilicemos. Ayuda en la mejora de la toma de decisiones, porque si yo soy capaz de hacer búsquedas forenses asociadas también a los metadatos que genera la inteligencia artificial de una cámara. Tengo una cámara que ha estado recopilando información sobre la edad aproximada, estimada de las personas que han estado pasando por una zona, o incluso el color de la parte superior de cómo van vestidos, el pantalones, etcétera. Si uno puede hacer una búsqueda porque tenga algo de información, también se evita horas y horas y horas de búsqueda, siendo más eficaz a la hora de ejecutar una acción relacionada con un evento de seguridad. No es menos importante el hecho de que la seguridad, el CCTV, o sea, la videovigilancia y todas estas prestaciones nos permiten obtener información sobre el edificio, sobre la ocupación del edificio, sobre cuándo hay gente y cuándo no hay gente, dónde está esa gente. Podríamos hacer mapas de calor para saber qué zonas están ocupadas durante qué tiempo en el día, y eso vincularlo también pues a la iluminación del edificio o a la climatización. Además de que también consideramos que la videovigilancia, bien tratada y bien instalada,
permite a los usuarios y a los inquilinos aumentar la percepción de que están en una zona segura, en un edificio que está protegido frente a posibles personas que quieran atentar contra la integridad de los que estén dentro de cualquier manera, y de esa manera poder ejercer con tranquilidad y con seguridad el trabajo que tengan que hacer y no preocuparse de otras cosas. ¿Cuál es el propósito de las cámaras de seguridad? Las cámaras de seguridad lo que buscan es la capacidad de inspeccionar, de identificar, reconocer, observar, detectar y hacer seguimiento de personas que tengan una actitud o una manera de proceder fuera de lo normal, y de esa manera ser capaces de adelantarnos a un evento no deseado, a un ataque, a una situación no deseada. Y para ello, ¿dónde colocamos habitualmente las cámaras? Pues las colocamos en entradas y salidas, vestíbulo y recepción, accesos peatonales y de vehículos, salidas de emergencia, vestíbulos de ascensores, muelles de carga, exteriores del edificio. Si bien es cierto que para cada uno de los propósitos es necesario que las ubicaciones estén bien escogidas. Una cámara es capaz de hacer muchas cosas, pero es verdad que una cámara que esté en el hall, que esté orientada hacia una zona en la que vaya a haber contraluces muy potentes, pues tendrá que tener una serie de prestaciones y tendrá que estar instalada de una manera diferente a la que esté instalada en un parking, que ahí la iluminación es constante y lo que tiene que hacer es poder visualizar correctamente los colores y las matrículas de un coche, por ejemplo. Y en cuanto a lo que comentaba de la seguridad y la privacidad de los datos, es muy importante saber que la videovigilancia debe ser, de alguna manera, consecuente con aquello que pretende, con ese riesgo que pretende mitigar. Poner videovigilancia sin criterio puede ser algo que atente contra la privacidad de las personas que estén en el edificio en ese momento. En ese sentido tenemos que tener en cuenta pues guías o recomendaciones como por las que, por ejemplo, hace la Agencia de Protección de Datos, que nos propone un uso responsable de las cámaras de videovigilancia. Y no menos importante, la parte de ciberseguridad de las cámaras de videovigilancia. Alguien que pudiera tener acceso a esas grabaciones o a esa información de las cámaras de videovigilancia podría tener una información muy valiosa a la hora de perpetuar un ataque o ejecutar una acción que vaya en contra de los intereses del inquilino, de las personas o del arrendador del edificio. Y en ese sentido, pues nosotros desde AEINS hemos publicado una serie de guías en las que pues proponemos elementos de ciberseguridad en los sistemas de seguridad física para mitigar cualquier posibilidad de que se efectúe un ataque de este tipo. Las cámaras de videovigilancia también son un soporte, se combinan de una manera prácticamente natural con la parte de control de acceso, y en esa parte ahora Iván profundizará un poquito más. Bueno, si hablamos de la aplicación de control de acceso en los edificios, recordemos lo que dijimos. Al final el edificio está cerrado 4 o 5 horas al día, el resto del tiempo está abierto. ¿Esto qué significa? Que basar las alarmas en un sistema de detección de intrusión nos daría solamente oportunidad a trabajar la seguridad en esas 5 horas. Y el resto del tiempo, ¿cómo lo trabajamos? Tenemos que trabajarlo realmente con lo que serían los avisos del sistema de control de acceso. Cuando planificamos un sistema de seguridad en un edificio, básicamente encontramos 4 puntos que creemos que son importantes tener en cuenta. El primero, el propósito del sistema de seguridad. ¿Qué queremos que pase cuando tengamos un aviso de alarma? ¿Queremos llamar a policía o queremos enviar un servicio de vigilancia? Depende. ¿Por qué? Porque si yo tengo claramente una puerta forzada con fuerza y el vigilante ha visto por cámaras que hay una mala intención, puedes llamar a policía. Pero si la persona que entra no esfuerza una puerta y es un posible empleado de un inquilino, no se puede llamar a policía. Entonces tenemos que tener muy claro desde el principio cuál es la finalidad que queremos del sistema, y generalmente tenemos que cumplir con las dos, porque las dos son necesarias. Por un lado, si tengo una puerta forzada, necesito una intervención policial,
Pero por otro lado, si tengo una puerta retenida, alguien que me deja la puerta abierta, o tengo una persona que pasa detrás de otra cuando ha abierto la puerta, incluso por los tornos, o tengo un aviso de una tarjeta que ha sido invalidada porque han dicho que ha sido robada, evidentemente el tipo de trabajo que tengo que hacer es con el servicio de vigilancia interno e incluso comunicado con el responsable de seguridad del inquilino correspondiente. Entonces, si no tenemos claro cuando diseñamos desde el principio cuál es el propósito del sistema de seguridad, es difícil que el resultado sea el que nosotros queremos. Si lo vemos en un entorno gráfico, hay que entender que podemos tener un centro de control de seguridad y podemos tener que llamar a lo mejor al inquilino para comprobar que una persona determinada pertenece o no pertenece a ese inquilino, o efectivamente una persona del inquilino me ha dejado una puerta retenida, pero no me la ha dejado retenida hoy, sino que todos los días cuando entra deja la puerta abierta y ha puesto la papelera constantemente. Es decir, si no tenemos esos protocolos establecidos y esa manera de clasificar esos avisos, es tremendamente complicado. En un edificio de alquiler, realmente no solamente tenemos los centros de control, también tenemos muchas veces el soporte de la CRA. Y fijaros el papel de un centro de control que a veces tiene que saber si tiene que llamar al inquilino o si tiene que avisar a los servicios de vigilancia o si tiene que avisar directamente a policía. Si no lo tiene claramente estipulado en sus procedimientos y eso está pensado desde el diseño de los sistemas de seguridad, realmente es bastante complejo. El segundo punto que solemos ver es una recarga en los puestos de control de acceso al edificio. Es decir, creemos que porque tengamos en la entrada del edificio un vigilante de seguridad y un auxiliar, con eso podemos resolver toda la seguridad del edificio. Y tenemos que ser conscientes cada una de las funciones que hay que realizar. Muchas veces en esos controles de acceso tenemos un control de paso unipersonal, que también tenemos que hacer vigilancia. También tenemos un control de visitas, que tenemos efectivamente que atender. Pero también tenemos un control de materiales. Cuando tenemos control de materiales para lo que es la inspección de cajas y de paquetería, pero también tenemos un control de entrada y salida de mercancías, a veces por el mismo puesto de control. Incluso algunos edificios podemos encontrarnos que tenga un muelle de carga, pero no tenemos un presupuesto como para tener un servicio de vigilancia destinado al muelle de carga. Y le damos al inquilino la llave para que me abra el muelle de carga y con el proveedor abra el muelle de carga. Y lo que suele suceder es que me abren el muelle de carga y el muelle de carga está abierto durante toda la mañana. Entonces, claro, si eso no lo gestionamos de forma correcta, vamos a tener un sistema con unos recursos muy saturados que no van a ser capaces de ser completamente eficaces. Y lo único que se trata es que tengamos un sistema diseñado de forma correcta. El otro gran desafío, y empiezo por el final, convertir un espacio de paso en un espacio de control. Es decir, un control de vehículos está hecho para que pasen los vehículos, pero no para que controlemos los vehículos. ¿Cuáles problemas solemos tener? Bueno, el uso del parking, si es público o privado, plazas fijas, pool de plazas, la identificación de los elementos de control de acceso por matrículas, por lector. ¿Realmente la matrícula es segura? No es segura. Si yo veo que sale la matrícula con una numeración, puedo doblar una matrícula y automáticamente tengo el acceso autorizado. ¿Es malo? No, lo puedo usar, pero tengo que ser consciente de que tiene un nivel de seguridad muy bajo. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a hablar del último punto, que son los controles de ascensores. Son los más difíciles de implementar porque hace falta mucha integración con el proveedor o con el mantenedor de ascensores, pero tienen mucha potencia en los edificios de alquiler, en el sentido de que somos capaces realmente en un momento determinado que la persona tenga acceso a un área o a un piso, pero que no tenga acceso a otros pisos. Y si nos damos cuenta, esa quizás es una herramienta muy útil para potenciar la seguridad dentro de los edificios. Para finalizar, solamente deciros que cada edificio lo tenemos que diseñar específicamente para las necesidades y los requisitos de ese edificio. No nos vale un diseño general que lo aplicamos para todos los edificios. Hacemos el diseño para los edificios y aplicamos las medidas de forma concreta para ellos. Y sin mucho más, muchísimas gracias. Nos quedaremos por ahí si tenéis alguna duda y os podemos ayudar. Y gracias por estar aquí. No sé si tenemos un minuto por si hay alguna pregunta ahora. Ha quedado todo clarísimo. Perfecto. Muchas gracias.